Hermanos, paz de Cristo, gracias a Dios por concedernos esta oportunidad, ¿verdad?, al Señor, de podernos reunir. Dios bendiga a cada uno de ustedes y a los que no están también, que el Señor los bendiga. Saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan fuera del país, ¿verdad? Los hermanos en Colombia, en Ecuador, en México y hasta donde llegue esta grabación, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Así como están, hagamos una breve oración una vez más. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, una vez más te damos gracias por todo, Señor. Gracias, gracias, gracias. Dios eterno, bendito sea tu nombre por los siglos, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes en esta noche, Señor. Que tú me des, Señor, inspiración en todo, Señor. Que seas tú, Señor, el que hable por mis labios. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Voy a invitarles que abran sus Biblias ahí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios, capítulo 4. El verso 7 dice: pero a cada uno de nosotros nos es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? ¿Qué es? Sino el que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dice, a ver, déjenme releerlo una vez más. ¿Y qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y luego el verso 11 dice: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Hasta allí, hasta allí. El verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de perder el sentido
de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Y sigue allí diciendo el apóstol, dando, ¿verdad?, consejo, ¿verdad?, aconsejando a aquellos hermanos de Éfeso, ¿verdad? Ahora hemos dicho en ocasiones atrás, hablando de los efesios, que el apóstol Pablo batalló mucho con los efesios, ¿verdad? Estaban, pues, eran gentiles, 100%. Ahora, en el tiempo en que vivimos, no es así. Ya ha transcurrido algunos siglos, ¿verdad?, en que la iglesia fue establecida y ha sido, pues, creo yo, ¿verdad?, que son, hablando mundialmente, creo que son muy pocos los que no han oído hablar del Señor Jesús, tal vez. Ahora, con esta pandemia, pues yo creo que se está cumpliendo lo que el Señor dijo, hablando del Evangelio, ¿verdad?, que habría de predicarse el Evangelio por todo el mundo y vendría el fin. Y bueno, les repito, yo creo que en este tiempo, más que en ningún tiempo atrás, se ha estado cumpliendo. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, las cosas han cambiado mucho. Inclusive, pues, para no hacerla muy larga, ¿verdad?, vamos para atrás. No teníamos esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se podemos decir? No teníamos esto, ¿verdad?, de grabar, de que se oyera no nomás aquí en lo local, ni tan solo, no nomás aquí en los Estados Unidos, sino que pues no sabíamos cómo se iba a desarrollar esto. Pero miren cómo el Señor, ¿verdad?, obra. Ahora tenemos los medios, ¿verdad?, los medios de difundir el Evangelio por todo el mundo. Yo creía que este canal nomás era local, pero me di cuenta que no. Y la prueba, pues, están, hermanos, dando razón de que nos están escuchando en varios lugares del sur de Sudamérica, Centroamérica, y no nomás allí, por otros lugares, ¿verdad? Pero bueno, que el Señor los bendiga, ¿verdad?, los que escuchan, y que qué bueno que nos hicieran saber todos, ¿verdad?, que nos mandaran un hermano, Dios le bendiga, estamos escuchándoles, y esto, ¿verdad? Ahora, como hemos dicho, lo digo no porque busco fama, no, lo que buscamos es dar a conocer lo que el Señor, compartir, esa es la palabra, lo que el Señor nos ha dado a entender de su palabra. Ahora hemos leído, ¿verdad?, la Escritura. El verso 12 nos habla del propósito de esta estructura que encontramos aquí, ¿verdad? Porque dice el verso 11, y Él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Y lo comienza diciendo el verso 12, ¿verdad?, para perfección de los santos. Y es muy importante que nosotros realicemos, ¿verdad?, esta parte, porque esta enseñanza se ha vuelto muy polémica,
no todos la aceptan. No todos aceptan que en este tiempo esté esa estructura de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores. No todos lo aceptan. Yo sí lo acepto, no sé ustedes, pero después no me dicen en lo particular. No se me vaya ahorita a levantar y decir, hermano, yo tampoco acepto. Pues ponen sus ¿cómo se dice? Sus defensas, su por qué no aceptan. Pero díganme, ¿hay alguna escritura? Ustedes han leído las escrituras, me supongo, ¿verdad? Tienen su Biblia. Y si no la han leído, léanla con detención. El libro de los Hechos, las cartas, todo lo que se pueda, léanlo. Si puede leer toda la Biblia, gloria a Dios. Pero no hay una escritura que diga que esa estructura de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores era para el tiempo del principio de la iglesia. No hay escritura. Ahora, si alguno de ustedes tiene alguna escritura, escríbame una nota, hermano Josué, lo invito a que lea tal parte de la escritura. Y lo leo, ¿verdad? Y porque yo no me he fijado. Les pregunto a todos, ¿ustedes han encontrado alguna escritura que diga que esto de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores está limitado al tiempo de los apóstoles? ¿Hay alguna escritura que ustedes se den cuenta que está así? Yo creo no. Pero bueno, lo que más se discute, ¿verdad?, es que sobre los apóstoles y sobre los profetas. Porque lo demás, ¿cómo se puede negar? ¿Qué es lo demás? Evangelistas, pastores y doctores. Sabemos que doctores se define por enseñadores, ¿verdad? En la palabra doctores. Yo le comencé a decir a un hermano muy amado allá en cierto tiempo, doctor, pero simplemente porque íbamos en un viaje y me iba enseñando tocante a las hierbas y me mencionó, me llamó la atención, ¿verdad? Mira, esa hierba que está ahí se llama hiedra, ¿verdad? Entre las rocas estaba la hiedra. Dijo, esa es hiedra. Mira, esta es. Y íbamos en un viaje misionero. Y me iba diciendo, y luego ya después, pues yo, ¿verdad?, bromeando, le dije, oye, pues tú eres un doctor, hermano. Mira qué privilegio tan grande viajar contigo. Me vas enseñando. Yo no conocía la hiedra. Yo oía hablar de esa hierba, pero nomás oía hablar, pero nunca la conocía, y ahora la estoy conociendo. Y estoy diciéndolo porque pues se hizo muy común, ¿verdad?, que el doctor. Ya todos le empezaron a decir doctor. Y él mismo me dijo, fíjate que tú tienes la culpa. El otro día una hermana, terminando el culto, se acercó conmigo y quería que yo le diera una receta para una enfermedad que tenía. Le tuve que decir, hermana, yo no soy doctor. Bueno, pues ya es que yo oigo que doctor. Y yo no lo titulé doctor de medicina o de nada, nomás le dije doctor. Y estoy diciendo, ¿verdad?, porque cuando leemos esa palabra en la Biblia, entendamos que se está refiriendo a los maestros cuando dice doctor. Por cierto que el apóstol Pedro, adelantándome un poquito, yendo al capítulo 2 de la segunda de Pedro, nos advierte
esta parte. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que producirán encubiertamente herejías de perdición, y negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y lo dice el verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Se fija? Entonces, está advirtiéndonos el apóstol. Y esa advertencia pues fue cuando el apóstol estaba vivo, ni modo que ya después de que muriera lo escribiera, y ha servido a través de los años. Pero bueno, a veces no somos ¿cómo se puede decir? Minuciosos como debiéramos de ser en algunos casos, ¿verdad? Pero lo primero que tenemos que hacer, yo diría, examinarnos cada quien a sí mismo. Yo soy pastor y ustedes son mi sello, el sello, ustedes, de mi, llego a decir de mi apostolado, no, eso fue lo que dijo el apóstol. Pero ustedes es el testimonio de mi pastorado, que tengo llamado de pastor, y eso pues ya lo he ejercido por 40 y tantos años, ¿verdad? Ya he estado pensando en el tiempo en que tenga que jubilarme, o no sé, pero no sé cuánto. Yo todavía no tengo ganas, pero sé que va a llegar el día en donde tenga ganas o no tenga, voy a tener que jubilarme, ¿verdad? Nomás no me van a decir ahorita, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y es muy importante, ¿verdad? Uno pues examinarse a sí mismo, bueno, porque vamos a decir, ¿verdad? ¿Cuál es el distintivo de un apóstol? ¿Cuál es el distintivo? ¿Qué es lo que maneja, en su ministerio? Yo he entendido que el apóstol es el que preside los pastores, los demás ministerios, pastores, evangelistas y hasta los doctores. El apostolado es el que preside. Ahora, hay quienes han dicho que el pastor, ¿verdad?, es el que tiene más responsabilidad que todos. El evangelista, conforme a como hoy en día se cree, que no es correcto así como se cree, ¿verdad? Que anda visitando congregaciones ya establecidas y esperando que se le dé la predicación, porque es evangelista, ¿verdad? Pero yo miro en este libro que los evangelistas de allá de aquel tiempo eran aquellos que abrían lugar, que establecían una congregación en donde no había congregación. Ese era el evangelista. Y ahora no, ahora es que han pasado tantas cosas. Hemos dicho, estamos viviendo en un tiempo súper peligroso, porque pues de repente, ¿verdad?, pues ya cualquiera dice que es esto, que es esto otro, y que para allá y para acá, y bueno, ¿y a usted quién le dio? Y dice, Dios me llamó. Y yo he dicho, el llamamiento es muy importante, pero debe de ser
¿verdad? Ese llamamiento debe de ser nacer en una congregación, estando en una congregación, congregándose. No creo que así directamente Dios usa, ¿verdad? Usa a quien Él quiere usar para darle a alguien un lugar. Amén. Pero tiene que tener testimonio. Tiene que tener testimonio. Me refiero, pues que, oiga, que si yo digo que yo tengo un don, ya no vamos a decir de lo que toca al ministerio, ¿verdad? El presidir. Entonces, vamos a decir de otras cosas, porque la Biblia habla de otros dones que el Señor da. Y a mí me acuerdo que mi mamá nos llevaba cuando estábamos pequeños, yo estaba pequeño, íbamos a las campañas de sanidad, de hermanos que decían que tenían don de sanidad. Y sí me tocó mirar muchos que sí tenían don de sanidad. A mí me tocó mirar quienes estaban con un pie más grande que otro. No tenían tanto así, no, pero un poco de edad de diferencia. Y a mí me tocó mirar que les creció el pie, se aniveló el pie, milagro. El sordo cuando oyó, oiga, y cosas así. Pero pues que Dios nos ayude ahora, ¿verdad? Ahora fíjese, ya dijimos, no hay escritura en donde diga la escritura que esta estructura de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores tenga que ya no funcione en este día, en este tiempo. Para entender nosotros tenemos que, ¿verdad?, documentarnos muy bien cómo fue el cambio, cómo sucedió, ¿verdad?, cómo hubo los cambios. En la historia del cristianismo están los famosos concilios. ¿Sabe qué tocaba un concilio? Un concilio era un lugar en donde se reunían a discutir una enseñanza o a discutir un ministerio, cómo se desarrollaba el ministerio, cómo debería desarrollarse. Y pero lo más era ¿verdad? La discusión era sobre temas bíblicos en donde se reunían. Yo quisiera tener, ¿verdad?, una recopilación de los famosos concilios. En la Biblia da, ¿verdad?, un pasaje como decir el libro de los Hechos, el capítulo 15, allí da razón de un concilio que fue el primero que se llevó a cabo. Fue cuando se juntaron todos los pastores de aquel tiempo junto con los apóstoles para discutir el asunto de los gentiles. ¿Qué hacían con los gentiles? Los gentiles de aquel tiempo que venían al templo, a la iglesia, que obedecían al evangelio, eran netamente, ¿cómo se dice? No nomás gentiles, eran, ¿cómo se le llama? Los que no son cristianos. Paganos, muy correcto. Eran 100% paganos. ¿Y qué hacían los paganos? Pues tenían diferentes dioses, ¿verdad? Y bueno, porque yo leía un día una enciclopedia donde decía cuál era la diferencia del judaísmo y el paganismo. Decía, mientras que en el paganismo se aceptaba
toda clase de cualquiera persona era aceptada allí, aunque tuviera, pues sí, que adoraba al Dios fulano o tenía como, ¿verdad?, así diferente que el otro, no había problema, se juntaban todos. En el judaísmo no era así. El judaísmo, todavía hasta este día, el judaísmo, ¿verdad? Estoy hablando de los judíos, de los israelíes. Oiga, ellos no así. Tiene que haber nomás, entre ellos aceptan a un solo Dios y no más. Y ahora la iglesia, pues debemos tener del judaísmo, ¿verdad? Nos debemos de buscar, ¿verdad?, algunas cosas, como decir cómo se dirigía el judaísmo. Hay libros, pero está la recomendación de que cuando querramos un libro de historia, busquemos el libro más antiguo, porque los libros nuevos han sido cambiados, ¿me entienden? La Biblia no se escapa, pues los libros de historia menos. Digo porque la Biblia, ya hemos hablado de las versiones modernas, cómo tienen malversadas las palabras. Y esto no debe de ser, ¿verdad?, ¿cómo se podría decir?, razón para nosotros desanimarnos, sino lo que nosotros debemos de hacer es que buscar al Señor con más determinación, en oración, en ruego, que nos guíe, que nos dé, ¿verdad?, que nos enseñe su palabra, sobre su palabra. Porque miren, vuelvo a repetir, estamos en un tiempo sumamente difícil, peligroso. ¿Por qué? Porque ya lo hemos referido en otras ocasiones, en el tiempo en que vivimos. Oiga, ¿cuántos pastores por aquí, por allá? ¿Cuántos evangelistas? ¿Cuántos? Y no todos son verdaderos. Ese es el problema, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que seguir adelante, buscando al Señor, guiados por su palabra. El apóstol Pablo, adelantándome un poquito, lo voy a llevar al capítulo 20 del libro de los Hechos, cuando él junta a los efesios. Dice el verso 17 de este capítulo 20 del libro de los Hechos: y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo desde el primer día que entré en Asia he estado con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. Eso es de entenderse, ¿verdad?, que el pueblo de Israel lo cegó el Señor. Hay quienes no entienden esto y se preguntan, ¿por qué los judíos no obedecieron al Señor? Es que el Señor cegó sus entendimientos para tener misericordia de nosotros. Pero viene el día en donde el que cegó sus entendimientos los va, otra vez les va a dar entendimiento para que entiendan así como nosotros hemos entendido, ¿verdad? ¿Por qué hemos entendido? ¿Porque somos muy entendidos? No, porque al Señor le ha placido. Dice el texto del capítulo, parece que es el capítulo 11 de Mateo, en uno de los versículos por allí, dice: te alabo, Padre, Dios del cielo y de la tierra, que has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos
y las has revelado a estos pequeñitos. Así nos llama el Señor. Y cada día debemos de fijar, seguimos leyendo aquí. Ahora, dice el verso 22, y ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para sí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Señor, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Fíjese, así les llama a los pastores. No es la única escritura que llama a los pastores de aquel tiempo obispos. Hoy ya no se dice así. Ya el obispado es otro rango más elevado que el pastorado, siendo que bíblicamente es lo mismo, obispo y pastor. Ahora dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su sangre. Y luego dice el verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Fíjese, esto fue lo que dijo el apóstol Pablo a aquellos pastores que reunió en Éfeso, allí y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Aquí les llama ancianos, acá en el verso 28 los llama obispos. Fíjense. Ahora, esos dos facultades son dos facultades que Dios, bíblicamente hablando, son dos facultades que Dios da al que llama al pastorado. Como obispo, sobrevé. Como anciano, aconseja. Esas facultades debe tener, ¿verdad?, el que es llamado de Dios al ministerio. Ahora fíjese, los encomendó a la palabra, ¿verdad? Y pues los aprevino de una manera clara lo que venía adelante y que sucedió. Oiga, el último, lo hemos referido, de todos esos apóstoles que el Señor llamó, el último de ellos fue Juan. El apóstol Juan, ese fue el que quedó y murió de anciano, siendo un anciano. Y a ese apóstol el Señor le dio el libro de las revelaciones, ¿verdad? Ahora alguien ha dicho, bueno, ¿cómo es que es el Apocalipsis, el libro de las revelaciones? Y no entendemos, no lo entendemos. Hay muchas cosas que no lo entendemos. Pero ahí están. Si pedimos a Dios entendimiento, el Señor nos da entendimiento para ir entendiendo la palabra. Entonces, ¿verdad?, estamos hablando de qué? De la estructura
que el Señor estableció. Y ahora fíjese una cosa, digo yo, si los apóstoles y profetas no están funcionando en el tiempo de hoy, entonces, ¿qué está haciendo la iglesia? Porque ya dijimos, la iglesia, la estructura fue establecida por Dios para perfección, por medio de los apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y doctores. Los santos que fueran siendo adheridos a la iglesia, fueran pues perfeccionándose, porque lo dice el texto, para perfección de los santos, para la obra del ministerio. No hay, vuelvo a remarcar, no hay escritura que diga que estos apóstoles y profetas iban a ser para aquel tiempo nomás, y que ya de allí el Señor ya no hay. Al contrario, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y yo creo que aunque ciertamente vamos a suponer que en la historia no recalque este ministerio o estos dos ministerios, apóstoles y profetas, no quiere decir que no estuvieron, que no existan, aunque no sean reconocidos. Hay quienes, pues oiga, es imposible, ¿verdad?, que cuando Dios pone un don a una persona, como le hicieron, ¿verdad?, como le hacían en el tiempo antiguo, cuando querían quitarle a alguien un ministerio, lo hacían comparecer ante los jerarcas, ¿verdad?, porque la iglesia se fue estructurando. Aunque la iglesia del Señor se salió y quedó, ¿verdad?, marginada, pero hubo una iglesia que se hizo ver, que todavía hasta este tiempo, y que no, pues se le dice iglesia, pero no es iglesia. Pero bueno, los hacían llamar para desconocerlos, con un cuchillo, como lo agarraban así el cuchillo y le hacían así en las manos para quitarles la virtud que según esto ellos le habían puesto, no el Señor, ¿verdad? Bueno, es que era una estructura de hombres, y eso tiene también, hermanos, historia profética. Si leemos el libro de Daniel, nos da razón de las 4 bestias y cuántas otras cosas más. Nos da razón el libro de muchas cosas. Y el libro de Daniel va, ¿cómo se dice?, al tanto, va de la mano del libro de Apocalipsis. Y bueno, podemos referir, ¿verdad?, todas estas cosas que estoy diciendo porque son importantes. Ya les dije que qué bueno que te tuviera, ¿verdad?, una recopilación de los concilios en su originalidad. ¿Cuál fue la discusión que discutieron? Yo lo que sé, que en el concilio de Nicea, el concilio de Nicea se llevó a cabo en el año 325. ¿Y cuál era el propósito? ¿Cuál fue el propósito del concilio? Discutirse sobre la unicidad de Dios, si era en realidad así, Jesucristo Dios o qué. Y allí fue donde nació lo que ahora tenemos, ¿verdad?, como una cosa verdadera, ¿verdad? Y pues que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque no hay como venir a la palabra del Señor. Si vinieron haciendo diferentes cambios, incluso llegó uno de los concilios en donde se dio a conocer, ¿verdad?, el bautismo de niños.
cuando en la Biblia no aparece eso. La Biblia dice muy claro, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que al que se le va a administrar el bautismo tiene que estar consciente, y un infante, un bebé, no está consciente, ni tampoco está, ¿cómo se dice? Pues no puede negar ni tampoco aceptar. No sabe hablar lo que quiere cuando está de chiquito ya. Pues ¿cómo? Un estado de conciencia. Tiene que tener un estado de conciencia para negar o para aceptar, ¿verdad? Pero todos esos cambios vinieron con el tiempo. Los apóstoles tenían un trabajo muy especial en la iglesia. ¿Cuál era su trabajo? Pues estar al tanto de la doctrina. ¿Qué fue lo que le dijo el apóstol Pablo a quién fue? A Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto, dice la carta a Timoteo, vamos a buscarla aquí, en donde dice esas palabras que estoy refiriendo. Está en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 4, el verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es la enseñanza, lo que creemos. Amén. Así de que, pues Dios nos bendiga, Dios nos ayude, ¿verdad? Para, pues, hacer las cosas como son, como se deben de hacer, ¿verdad? Conforme a la palabra del Señor. Pues fíjense ustedes, les tengo noticias. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Por qué tanto? ¿Qué hable tanto ya? Pues así dice el reloj ya, que ya se nos acabó el tiempo. Pero déjenme nomás hacer esto, ahorita me corta, ¿verdad? Hermanos, vamos a seguir con esta enseñanza. Estamos apenas, ¿verdad? Como decir, buscando dónde acomodarnos, cómo acomodarnos bien. Pero acuérdense, la base, repásenla en sus hogares. Y aún nos puso Dios primeramente apóstoles. ¿Qué más? Profetas, evangelistas, pastores y doctores. ¿Con qué propósito? Dios es un Dios de propósito. ¿Cuál fue el propósito de esta escritura? Para el crecimiento de los fieles, para la instrucción de la iglesia. Y todo tiene su, ¿verdad? Todo tiene su ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo el Señor así? ¿Por qué así? Y ahora la comparación con lo de hoy. Hermanos, Dios me los bendiga ricamente.